Es un honor dirigirme a ustedes y es una tremenda bendición para nosotros. Dios nos dijo que vayamos y le digamos al mundo acerca de su amor por los hombres y acerca del lugar que Dios no quiere que su creación vaya. Primero, debo mencionar varias cosas, preguntas que podrían estar en sus mentes. La primera pregunta la haría yo mismo, si fuera el oyente. Preguntaría, ¿cómo sabes que no fue un sueño malo lo que tuviste o una pesadilla? Quiero establecer par de puntos. Primeramente, yo salí de mi cuerpo. Cuando regresé, mi cuerpo estaba tirado en el piso y por lo tanto estoy seguro que fue una experiencia fuera del cuerpo. Algunos cristianos han dicho, ningún cristiano puede salir fuera de su cuerpo. Pero eso no es verdad, porque en 2 Corintios 12:2 dice que cuando Pablo fue al tercer cielo, él dijo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Por lo tanto, si él no lo sabía, significa que es posible. También él dijo en el versículo 1 que fue una visión. Creo que esto puede clasificarse como una visión también. En Job 7:14 dice la Biblia, me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y eso fue definitivamente lo que el Señor hizo, me aterrorizó con una visión. Cuando regresé de esta visión, me tomó 1 año calmarme y volver a ser una persona normal. Yo estaba tan agitado y traumatizado de ese temor que mi punto de vista de cómo testificar y apreciar aquello de lo que Dios nos libró cambió totalmente. Le he pedido a mi esposa que comparta con ustedes el momento en que ella me encontró en la sala de nuestro hogar porque yo no recuerdo esa parte. Eran las 3:23 de la mañana cuando desperté y noté que Bill no estaba a mi lado. Escuché gritos que venían de nuestra sala y avancé hacia allá. Al llegar, encontré a mi esposo en un estado que no lo había visto antes. Cualquiera que conozca a Bill sabe que él es muy conservador, un hombre muy calmado y profesional. Él no es el tipo de persona que grita o se emociona por cualquier cosa, pero el asunto es que lo vi allí traumatizado, literalmente traumatizado, sosteniendo su cabeza entre las manos, gritando y llorando, desplomado en el piso de nuestra sala, y yo no sabía qué hacer. Pensé que estaba teniendo un ataque cardíaco, así que comencé a orar y él me gritó diciendo, «Ora que el Señor me quite esto de mi mente. El Señor me llevó al infierno y siento que mi cuerpo se está muriendo. No lo puedo soportar». Así que comencé a orar por él y él comenzó a calmarse. Pero él estaba literalmente en un estado traumatizado, como uno que viene de Vietnam y luego tiene pesadillas recurrentes. No era alguien que simplemente despertaba de un mal sueño. Y yo necesitaba testificarles esto. Lo primero que quise saber, después de haber tenido esta experiencia, fue si habría alguien en la Biblia que hubiera tenido una experiencia en el infierno. Así que comencé a investigar. Y en Jonás 2:2 dice, «Desde el seno del Seol clamé». También en el versículo 6 dice, «La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura». Así que al menos hay alguien en la Biblia que experimentó el infierno, y este es Jonás. Quería saber esto porque fui enseñado en mis primeros días de convertido que toda experiencia espiritual que tengamos debe estar ya registrada en la palabra de Dios. Y encontré alrededor de 400 escrituras que describen lo que vi, oí y sentí. Todo lo que tiene que ver con el infierno ya está en la Biblia. Por eso lo que les digo ya está en la palabra. Mi esposa y yo fuimos al culto de oración del domingo en la noche y luego regresamos a casa como cualquier otra noche normal y nos acostamos. A eso de las 3 de la madrugada fui tomado. No supe cómo llegué, pero me encontré tirado en la celda de una prisión, con paredes de piedra, barrotes en la puerta, pero yo no sabía en dónde estaba. Yo solo sabía que se sentía extremadamente caliente. Estaba tan caliente que no podía creer que estuviera vivo en esa celda. Pensé que debía haberme desintegrado con ese calor tan intenso, pero seguía vivo. Hubo luz en aquel cuarto por un breve instante y creo que la presencia del Señor estaba allí para que yo pudiera ver aquel escenario. Pero luego todo se volvió oscuro.
En Isaías 24:22 dice: y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. También Proverbios 7:27 dice: camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Cámara significa cuarto interior, así que parte del infierno tiene celdas de prisión en cámaras, hornos de fuego y grandes áreas de fuego. Me vi en una celda y estas 4 criaturas estaban allí. En ese momento yo no sabía que ellos eran demonios, porque fui llevado allí como una persona inconversa. Dios quitó de mi mente que yo era salvo. No sabía lo que eran estas criaturas, pero eran enormes, aproximadamente de 12 a 13 pies de alto. Todos los demonios eran escamosos. Uno de ellos tenía escamas por todo su cuerpo y mandíbulas gigantes que sobresalían con unos enormes dientes y ojos hundidos. El otro era horrible y tenía unas aletas bien afiladas por todo su cuerpo. Tenía unos brazos largos, fuera de proporción, al igual que sus pies, y todo en él era deforme, torcido y fuera de simetría. Era una criatura muy horrenda. Y ellos maldecían a Dios todo el tiempo. Yo me preguntaba, ¿por qué estas criaturas maldicen a Dios? ¿Por qué odian tanto a Dios? Entonces ellas volvieron su atención hacia mí. Yo sentí que me tenían el mismo odio que le tenían a Dios. Y pensé, ¿por qué me odian? Yo no les he hecho nada. Pero ellos me odiaban con un odio que yo nunca había percibido en la tierra. Mucho más allá de toda habilidad que el hombre tenga para odiar. Ellos definitivamente me odiaban. Hay algunas cosas que voy a decir, no sé cómo las supe. Es como si en el infierno tus sentidos estuvieran más agudizados. Yo estaba más consciente de las distancias, del tiempo y de muchas otras cosas. Una de las cosas que sabía era que ellos fueron asignados para torturarme para siempre en ese lugar. Me di cuenta que estaba acostado en el piso de la celda. Y yo me preguntaba, ¿por qué no puedo moverme? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Pero no tenía fuerzas. Estaba indefenso allí tirado. Entonces uno de los demonios me agarró, me levantó y me tiró contra la pared. Así de liviano era yo, o así de fuerte era él. Cada hueso de mi cuerpo se rompió, sentí dolor, y allí tirado comencé a clamar por misericordia. Pero estas criaturas no tenían ninguna misericordia. Uno me levantó y el otro con sus aletas afiladas rasgaba mi carne en hilachas y la arrancaba de mí, sin ningún cuidado por este cuerpo que Dios formó tan maravillosamente. Y yo me preguntaba por qué estaba vivo. No podía entender por qué no estaba muerto. La carne colgaba de mi cuerpo en hilachas, pero no había agua ni sangre, solo carne colgando, porque la vida está en la sangre y no hay vida en el infierno. Si buscamos Isaías 14, 9 y 10 dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos, que en tu venida saliesen a recibirte. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros? El Salmo 88:4 también dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerzas. Nosotros sabemos que el diablo tiene fuerza, porque la Biblia registra que había un endemoniado corriendo por los sepulcros y no lo podían amarrar con cadenas porque las rompía en pedazos. Él era solo un hombre con fuerza demoníaca. También entendí que ellos tienen 1000 veces la fuerza del hombre. Y yo, si hubiera tenido mi fuerza natural, no hubiera podido contra ellos. Yo estaba a su merced. El olor de estos demonios y el olor en el infierno era tan atroz que no puedo describirlo, pero lo intentaré. Es como el olor de la carne quemada, a sulfato. Era como una alcantarilla abierta, como carne podrida, huevos podridos o leche dañada, solo que 1000 veces peor. Era tan tóxico que te mataría si tú estuvieras en este cuerpo. Yo me preguntaba, ¿por qué permanezco vivo con este olor? Pero no puedes morir. Tienes que soportarlo. Ellos maldecían a Dios con profanidades. Y esto se menciona en Ezequiel 22:26, donde dice, he sido profanado en medio de ellos. Y la palabra profanar significa degradar con un lenguaje vulgar y blasfemo. Las torturas que ellos me hacían están mencionadas también en Miqueas 3:2. Hay una escritura interesante que dice que los filisteos, quienes odiaban a los israelitas, amaban el mal y odiaban el bien. Les arrancaban la piel y la carne de los huesos. Eso fue lo que les hicieron a los judíos. Eso fue lo que ellos hicieron en lo natural. Pero, ¿de dónde sacaron esa idea? La sacaron del infierno.
porque eso es lo que los demonios hacen. Y en cuanto a la misericordia, solo hay misericordia en el cielo, porque la misericordia viene de Dios. El diablo no conoce la misericordia. Él está totalmente en contra de ella. Dice el Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Otro punto importante es que Dios hizo a la humanidad la más alta forma de su creación y estos demonios son la forma más baja. Estas criaturas tienen un cociente intelectual de 0. Lo único que saben es odiar a Dios y a ti y torturarte. La humillación que tú tienes que soportar de saber que esa cosa va a controlar tu vida y no lo puedes evitar. Era una cosa horrible tener que ser manipulado por esas criaturas, que no tienen ninguna misericordia de ti. Yo estaba tirado en la celda y se puso oscuro, muy oscuro. Quiero decir, tinieblas cuales nunca yo había sentido. Y yo he estado en cuevas, en profundas minas de hierro en Arizona, y esas eran tinieblas que usted no puede imaginarse. De alguna manera logré arrastrarme fuera de la celda. Aparentemente ellos me dejaron hacerlo, y yo sabía dónde quedaba la puerta. Así que me arrastré hacia ella y cuando sentí que había salido fuera de la celda, miré en una dirección y todo era oscuridad. Todo lo que se escuchaba eran gritos, billones de personas gritando en este lugar. Yo supe que eran billones. Era un ruido muy fuerte, pues cuando escuchas billones de personas gritando, puedes imaginar cómo esto afecta a tu mente. No puedes soportarlo. Deseas taparte los oídos, pero es tan penetrante que no puedes evitar escucharlos. Y el miedo que te sobrecoge es increíble, pues no hay presencia de Dios en ese lugar. De modo que tienes que soportar el miedo, el tormento y la total oscuridad donde no puedes ver nada. Ni siquiera puedes saber lo que viene en contra de ti. Y la Escritura habla acerca de esas tinieblas en el Salmo 88:6, donde habla de tinieblas en lugares profundos. En Judas, el verso 13 dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hay una oscuridad que se puede sentir. En Éxodo 10:21 dice, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Tú puedes sentir las tinieblas. Y el temor era tan poderoso que te atrapaba. Y yo conozco algo sobre el miedo. Hubo un tiempo en mi juventud cuando solía deslizarme en el acuaplano o tabla de surfing. Cuando era jovencito, estábamos en Cocoa Beach, Florida, cuando vimos un grupo de tiburones que venían hacia nosotros, y un tiburón tigre de unos 9 pies de largo se acercó y mordió mi tabla partiéndola por la mitad, me agarró por la pierna y me aló hacia abajo. Para ese entonces yo no era cristiano, y de repente me soltó. Yo sé que Dios permitió que el tiburón abriera la boca, pero por esos breves momentos, el miedo que te sobreviene es absolutamente horrendo. Si tú has visto la vieja película Tiburón, nada se compara con lo que le sucede a uno en ese momento. El miedo era aterrador y el muchacho que estaba a unos pies de mí, el tiburón le arrancó la pierna de un solo golpe y lo arrastró por la playa. Había sangre por todos lados, gritos y a él le faltaba una pierna. Por tanto, yo entiendo lo que es el miedo. Pero ese miedo no se compara en nada, absolutamente nada, con el miedo que sentí en el infierno. No existe comparación. Y yo pensaba que ese era uno de los peores miedos que pudiéramos experimentar en la tierra. En Job 18:14 habla acerca de la suerte de los malos diciendo, al rey de los espantos será conducido. El diablo es definitivamente el rey de los terroristas. Ahora yo estaba fuera de la celda y miré en una dirección y otra, y pude ver unas llamas de fuego. Yo estaba como a 10 millas de ellas. Supe que eran 10 millas, y este hoyo de fuego medía como 3 millas de ancho. Las llamas aclararon el horizonte lo suficiente como para ver el panorama del infierno. Las tinieblas eran tan densas que devoraban cualquier luz, pero había suficiente luz para ver un poco del horizonte. Todo era color marrón, desolado. Quiero decir, ni una hoja verde, nada de vida de ninguna clase, solo piedras, suciedad y un firmamento oscuro. Había una niebla tóxica en el ambiente. Las llamas subían muy altas y me permitieron ver el lugar. Hay una escritura en Deuteronomio 29:23 que dice, azufre y sal abraza toda su tierra. No se